La historia es una espiral, y debido a ello es que en vez de preguntarnos si es que un evento ocurrirá, la pregunta correcta es ¿cuándo ese evento volverá a ocurrir? En el pasado, el hombre se rebeló ante su creador y los antiguos dioses gobernaron la tierra. Las escrituras lo señalan. Lo que fue, volverá a ser. El libro de Eclesiastés nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Por lo tanto, la historia tiene mucho que enseñarnos. Debemos entender cómo fue el pasado para comprender nuestro presente. El libro de Mateo nos señala: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nuestro Mesías nos señala lo que el libro de Eclesiastés nos había advertido. La historia volverá a repetirse. Y estos tiempos que nos ha correspondido vivir a nuestra generación han de ser como en los días de Noé, una época de rebelión y de adoración a las antiguas deidades. Por ello que debemos comprender cómo eran aquellos días, y con el entendimiento de ello podremos llegar a la comprensión de nuestro tiempo. En esta espiral del tiempo hemos vuelto a aquel momento de la historia. El libro del Génesis nos lo describe. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A pesar que la tierra fue destruida por el diluvio, el corazón de los hombres rápidamente volvió a inclinarse hacia el mal. El libro del Génesis nos dice que Noé engendró a Cam, Cam engendró a Cus, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rebohot, Cala. De la descendencia de Cam, hijo de Noé, va a nacer Nimrod, aquel poderoso de la antigüedad que fundó en Sinar lo que hoy conocemos como Irak, ciudades que se convertirán en grandes imperios: Sumeria, Asiria y Babilonia, donde se concentra la oposición a Yahweh. Es en Babel donde los hombres habían tomado una misma bandera, donde todos hablaban un mismo idioma, tal como hoy, donde los hombres están unificando sus criterios hacia una sola idea de humanidad, enarbolando una sola bandera con la cual han de identificarse en la última rebelión de los hombres hacia su creador. El tiempo que tenemos por delante es eso, la última rebelión de los hombres y la última adoración hacia aquellos antiguos dioses, antes de ser destruidos para siempre. Acompáñame y descubramos el desarrollo de esta historia. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. Fue en la tierra de Sinar donde los hombres van a idear su rebelión contra Yahweh. Y el que haya sido Sinar nos debe llamar la atención. Las palabras hebreas poseen un valor numérico, pues cada letra es también un número, y al contar las letras de Sinar nos da el número 8. El número 8 significa la renovación de todas las cosas. Nos habla de algo eterno. Los días de la semana son 7, las fiestas del Eterno son 7. Estos nos hablan de este periodo en el cual vivimos. 6.000 años del gobierno de los hombres y que han de culminar con los 1.000 años del reinado de nuestro Mesías, para después de ello hacer todas las cosas nuevas. Adonai, Yeshua, Yahweh, Torah, todas estas palabras nos dan 8, pues en ellas está la vida. Sin embargo, Sinar también nos da este número, y esto podemos entenderlo como la usurpación de aquello que es real. Sinar representa el inicio de la falsificación del reinado de Yahweh sobre la tierra. En Sinar va a fundarse Babilonia, como lo vemos hasta el fin de los tiempos, tal como lo señala el libro de Apocalipsis. Fue en Sinar donde un descendiente de Noé, Nimrod, quien fue hijo de Cus, nieto de Cam y bisnieto de Noé, va a establecer un gran reino en Babel. El capítulo 10 del libro de Génesis señala respecto de Nimrod que fue el primer poderoso en la tierra, vigoroso cazador, quien está en oposición a Yahweh.
fue quien estableció el primer gran reino sobre la tierra, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. El texto del capítulo 11 de Génesis nos dice: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. En la tierra de Sinar, en Babel, se ha de establecer el reino de Nimrod, el primer poderoso de la tierra en directa oposición a Yahweh, quienes tenían una misma causa, un mismo lenguaje. El libro del Génesis, en su capítulo 11, nos señala: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Como hemos señalado en la introducción, la historia va a repetirse y podemos realizar la comparación de aquel momento con nuestro momento histórico. Analicemos este versículo para comprender todo su contexto. La tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Veamos el significado de lo que aquello nos señala. Palabras es la palabra hebrea davar. Se refiere a un acta, a un acuerdo, un asunto, una causa. Por lo que debemos comprender palabras aquí como un acuerdo o una causa que perseguían los hombres y los motivaban para permanecer unidos, pues aquella causa los movilizaba. Por su parte, la palabra lengua es la palabra hebrea sefet, lo cual se refiere al lenguaje, a los labios, a la boca, a lo que sale de la boca. El diccionario Strong nos señala que se refiere a la altilocuencia y el diccionario español nos señala respecto de esta palabra. Altilocuencia significa hablar de una manera muy grandilocuente, usando palabras elegantes y exagerando para impresionar a quien te escucha, por lo cual tenían una misma causa, un mismo propósito que perseguían quienes se establecieron en Sinar. Para llegar a este punto, a un punto de acuerdo en una sociedad, debe existir un relato que aglutine a las multitudes, un relato que les haga sentido y adhieran a él. A través de la palabra hablada es como se ha de conquistar la mente y los corazones de los hombres. Es lo que ocurre hoy. Las palabras escritas en Génesis no se refieren exclusivamente a un idioma. Por supuesto, necesitamos un mismo idioma para comprendernos, pero las palabras escritas en Génesis van más allá. Los hombres, para comprenderse y hacer alianzas, deben hablar un mismo idioma, perseguir una misma causa, tener un mismo acuerdo, un mismo propósito, un relato que interprete las multitudes y estos sigan esta idea. Tenían los hombres en aquel momento un mismo lenguaje, a través del cual se entendían y trabajaban en pos de un mismo objetivo, de una idea. Los hombres se unieron en un mismo pensamiento. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. En este versículo encontramos palabras que también debemos poner atención a su significado. Edificar, cuya palabra hebrea es baná, significa construir y también significa poner cimientos. Ciudad, por su parte, es la palabra hebrea ayar, cuyo significado es lugar guardado por un vigilante. Torre es la palabra hebrea migdalá, palabra que proviene de Gadal, cuyo significado es torcer, enaltecer, alzarse contra. Si el pasaje analizado anteriormente nos habla que los hombres se habían unificado en torno a una misma idea, a un mismo propósito, motivados por la altilocuencia de un mensaje que consiguió aunar sus voluntades con la finalidad de alcanzar aquellos propósitos, este pasaje nos habla de un lugar protegido para mantener este propósito que habían guardado en sus mentes y en sus corazones, y que se habían propuesto llevarlos a cabo. Es aquí en Sinar, en Babilonia, en donde han puesto los cimientos de su rebelión en contra de su Creador. Es aquí donde han engendrado en sus corazones alzarse en contra de su Creador y generar una sociedad a la medida de aquello que ha fecundado en sus corazones. Pero esta rebelión viene desde el principio y es a partir de Caín que esta rebelión busca desarrollarse. El capítulo 4 del libro de Génesis nos dice: y dijo Caín a Yahweh: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín sale de la presencia de Yahweh para ser errante en la tierra, lugar donde había estado desprotegido, en un lugar que no había conocido. Caín sale de la tierra llamada Adamá, que es aquel huerto donde había estado bajo la protección de Yahweh. Ahora sería errante y extranjero en otra tierra, en aquella tierra que el texto bíblico denomina Eretz. Lamentablemente el español no nos deja comprender los textos bíblicos adecuadamente, pues la lectura en español no nos permite ver esto. El texto en Génesis continúa y nos señala: salió pues Caín de delante de Yahweh, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc.
Caín sale de la presencia de Yahweh para habitar en la tierra de Nod, lo cual significa justamente errante. La Biblia traducción en lenguaje actual traduce de la siguiente manera este pasaje. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos. Una vez fuera de la presencia de Yahweh y sin su protección, Caín y su descendencia van a fundar una ciudad. Ya al inicio tenemos esta idea de rebelión en contra del Creador. La tenemos al principio, la tenemos después del diluvio, con Nimrod en Babel, y la tenemos al final de la historia con una gran ciudad que las Escrituras han denominado la Gran Babilonia. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta primera ciudad que nos señala el texto de Génesis va a llevar el nombre del hijo de Caín, Enoc, cuya palabra hebrea es Hanok, que significa iniciado, pues tenemos aquí el inicio de la rebelión de los hombres hacia Yahweh, lo cual va a manifestarse en torno a ciudades. Es en la ciudad donde el hombre ha de perder su conexión con su Creador, al habitar en un entorno donde se siente protegido, donde no es capaz de ver la provisión de Yahweh, pues el hombre con sus propios medios va a buscar su sustento, donde no tiene necesidad de la protección que pueda brindarle Yahweh, va a generar la tendencia a eliminarlo. Es justamente esto lo que nos señala el texto en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Veamos qué nos dice este pasaje. Asfalto es la palabra hebrea gemar. El diccionario Strong nos señala que este asfalto es un betún que aflora hacia la superficie. Hoy entendemos el asfalto como una mezcla del craquio del petróleo con grevilla, que forma una masa, y esta debe estar a unos 150 grados centígrados. Por otro lado, mezcla es la palabra hebrea homer, lo cual se refiere a un borboteo de agua. El agua, al mezclarse con tierra, forma el barro. El asfalto es un elemento donde está la intervención del hombre. La mezcla se refiere a un proceso natural del cual surge el barro, y sabemos bien que del barro fue creado el hombre. Ahora pues, Yahweh, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El hombre ha negado a su Creador desde el principio. Nosotros somos barro, pero el orgullo del hombre lo ha llevado a construir un mundo desechándole. El apóstol Pablo, citando al profeta Isaías, señala: «Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así?». Ambas palabras, el asfalto y la mezcla, tienen la misma raíz, la cual es jamar, y cuyo significado es brillar. Sin embargo, también puede entenderse como turbar. Y esta palabra, según el diccionario de la Real Academia Española, nos señala que es alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo, por lo que, al tener una misma raíz, pudiera parecer que el hombre está actuando correctamente, pero con esta acción no es precisamente brillar lo que hace, sino que está alterando el curso natural de su camino. Sinar es la tierra que hoy conocemos como Irak, y antes como Babilonia. Es Babilonia el inicio de la rebelión de los hombres hacia su Creador, y lo sigue siendo a través de la historia hasta nuestros días. Aquella altilocuencia, aquella exageración grandilocuente de las palabras con la finalidad de impresionar a las masas, hoy las escuchamos más fuertes que nunca, tanto que han invadido las mentes de los hombres y han atrapado y seducido sus corazones. El texto nos revela que aquella tierra, que en nuestros días abastece de petróleo al mundo entero, para la construcción y producción de sus ciudades, ya en aquel tiempo este asfalto era utilizado por los hombres a través del cual pretendieron crear su obra de arrogancia hacia Dios. Asfalto producido del petróleo y desechando la mezcla que se genera con agua que fluye de la tierra. Respecto de esto, nuestro Mesías nos dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El texto además nos señala que los hombres crearon ladrillos, elementos de su propia fabricación, de su propia mano, y desechando la piedra. Ocurrió aquel entonces, ocurre hoy, es que no hay nada nuevo bajo el sol. El Salmo 118 nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El apóstol Pedro nos explica este pasaje y nos dice: pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. El orgullo y la rebelión de los hombres se da desde el inicio. Caín va a construir una ciudad que es el inicio de la rebelión.
La maldad que se generó en la sociedad antediluviana llegó hasta el cielo, tanto que Yahweh va a destruir toda la civilización. Sin embargo, tan pronto la descendencia de Noé va a multiplicarse, el patrón vuelve a repetirse. Y los constructores de la ciudad van a desechar la piedra y la mezcla, y elegir el ladrillo y el asfalto, con lo que van a edificar su sociedad, una sociedad en completa oposición a Yahweh. De esta manera se ha ido construyendo a través de la historia, levantando un gran monumento. Este es el sueño que le fue revelado al rey Nabucodonosor, expresado en una gran estatua que se erguía sobre la tierra, la cual, al final de la época designada para el gobierno de los hombres, será derrumbada justamente por esta piedra, que es nuestro Mesías y quien va a establecer la verdadera justicia. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la cera del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquellas fueron las palabras que nos dejó nuestro Mesías, cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida. Y es precisamente así como son nuestros días. Como lo vimos en este video, en la antigüedad los hombres buscaron alzarse en contra de Yahweh, colocando los cimientos de una civilización en total oposición a Yahweh. Cimientos falsos, por cierto, pero que permitieron que los hombres desviaran sus corazones y se alzaran en contra de Yahweh. Tal como en el pasado, los hombres hablaron un mismo idioma. Los hombres adhirieron a un mismo relato que interpretó sus deseos alterando el curso natural de lo que estaba establecido por Adonai. En el pasado fue en Sinar, donde va a acentuarse la rebelión de los hombres hacia su Creador. Sinar representa la usurpación de aquello que es real. Sinar representa el inicio de la falsificación de aquello que es eterno y que es el reinado de Yahweh sobre la tierra, tal como en el pasado que los hombres tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Hoy los hombres van a unar los mismos propósitos, antes que aquella piedra que desecharon los edificadores y que ha de transformarse en la cabeza del ángulo, golpee esta gran estatua que han levantado los hombres, ha de venir aquel inicuo que ha de instalar la apostasía total en toda la tierra. Es la construcción de esta gran ciudad que quedó inconclusa en el pasado, pero que ha de culminarse para este último tiempo, donde los hombres han de desechar completamente el barro y la piedra y han de utilizar el asfalto y el ladrillo, y donde con esta construcción han de perseguir una misma causa, establecer una alianza donde se hable un mismo lenguaje, tener un mismo acuerdo, un mismo propósito, poseer un mismo relato que interprete a las multitudes. Y estos sigan esta idea que ha de invadir las mentes de los hombres y han de atrapar y seducir sus corazones. La situación que hoy tenemos por delante es tal como en los días de Noé. Ya se han colocado los cimientos de una sociedad que emerge ante nuestros ojos y que está en completa oposición a su Creador. Y los corazones de los hombres se han inclinado hacia aquel relato que en nuestros días pasa a ser dominante sobre toda la tierra. Por ello, que antes del establecimiento del reino de Yahweh, debe venir aquel inicuo que con gran altilocuencia hablará grandes cosas a través de los cuales ha de seducir e impresionar a todo a quien le escuche. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Así también está escrito. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Veremos en el próximo capítulo cómo a partir de la entrada a la modernidad, el hombre fue colocando los cimientos ladrillo por ladrillo de la sociedad que hoy tenemos ante nuestros ojos. Lo que nos ha llevado a que nuestra sociedad sea tal como en los días de Noé. La transgresión del hombre hacia su creador va a tener su inicio con la Revolución Francesa, y a partir de ahí no va a parar hasta el clímax, que es la total transgresión de los hombres y la irrupción de nuestro Mesías en la historia y el final establecimiento de su reino, el cual ha de cubrir toda la tierra. Hasta aquí nuestro video de hoy.
Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.